¿Y si te dijera que un solo hombre, con una ambición desmedida, pudo cambiar el destino de una civilización entera, al final, fue traicionado por aquellos a quienes más confiaba? Hoy desenterraremos la vida de Julio César, un nombre que resuena con poder, estrategia y tragedia. No solo fue un general brillante o un político astuto, fue el arquitecto de su propio mito, un hombre cuya búsqueda implacable de poder lo llevó a las cimas más altas y a una caída brutal. Prepárense para una inmersión dramática y educativa en la vida de la figura que transformó la República Romana en un imperio, y descubran por qué su historia sigue siendo tan relevante hoy como hace 2000 años. Julio César. Este nombre evoca imágenes de legiones invencibles, discursos que encendían multitudes y un final sangriento. Pero antes de ser el coloso que conocemos, César fue un joven de origen patricio, sí, pero no de la élite más rica ni influyente. Su familia, aunque noble, había visto días mejores. Desde pequeño, Julio no solo soñaba, sino que conspiraba, planeaba, respiraba ambición. No le bastaba con existir, quería dejar una huella tan profunda que el tiempo no pudiera borrarla. Imagina a un joven César, caminando por el foro romano, observando a los oradores, a los políticos, y sintiendo una picazón. No era envidia, era un fuego interior que le susurraba: esto es solo el comienzo. Tú estás destinado a más. Desde sus primeros pasos en la política romana, César demostró una inteligencia aguda y un carisma que atraía a la gente como un imán. Cada discurso, cada movimiento, era una pieza en su gran ajedrez personal. Buscaba aliados, tejía redes, y no dudaba en gastar fortuna para ganarse el favor del pueblo, porque sabía que en Roma, el apoyo popular era una moneda de oro. En un tiempo donde la influencia se compraba y se ganaba, César entendió la importancia de las conexiones. Se codeó con figuras poderosas, como Craso, el hombre más rico de Roma, y Pompeyo, el general más popular. Esta alianza, conocida como el primer triunvirato, fue una movida maestra para un joven ansioso por ascender, una verdadera demostración de que sabía jugar el juego del poder. Pero César no era solo un político de salón, sabía que el verdadero poder residía en las legiones, en la conquista. Su siguiente gran paso, y quizás el más definitorio, lo llevaría lejos de Roma, a un lugar lleno de bárbaros y gloria, la Galia. La Galia. Un vasto territorio inexplorado, habitado por tribus aguerridas, un lugar que Roma había considerado un dolor de cabeza, no una oportunidad. Pero para César, la Galia era el lienzo perfecto para pintar su obra maestra militar y política. Fue allí, durante casi una década, donde forjó su leyenda como estratega militar. La conquista de la Galia no fue una simple campaña, fue una carnicería épica, una exhibición de audacia, brutalidad y una mente táctica sin igual. Tribu tras tribu, los galos cayeron ante sus legiones disciplinadas. Las campañas de César en la Galia son un estudio de caso en liderazgo y guerra. No solo comandaba desde la retaguardia, estaba al frente, compartiendo el barro y la sangre con sus soldados, inspirándolos a través de su propio valor. Vercingetorix, el valiente líder galo, fue su adversario más formidable, pero ni siquiera él pudo detener la maquinaria de guerra romana, alimentada por la ambición de César. La batalla de Alesia, un asedio a dos frentes, es un testimonio de la genialidad militar de César, donde sus tropas, rodeadas, lograron rodear y vencer a dos ejércitos enemigos. Imagina el paisaje de la Galia, bosques densos, ríos caudalosos, y en medio de todo, los campamentos romanos, construyendo fortalezas, caminos y puentes con una velocidad asombrosa. Año tras año, César sometió a las tribus, expandiendo significativamente el territorio romano, y con cada victoria, no solo acumulaba gloria para Roma, sino también una inmensa riqueza personal. Botines de guerra, esclavos, impuestos, todo fluía hacia Roma, pero también a los cofres de César, consolidando su poder y su popularidad entre el pueblo, y lo más importante, entre sus leales legiones. Pero mientras César se cubría de gloria en la Galia, en Roma la política se recalentaba. Sus enemigos, temerosos de su creciente poder y de la lealtad inquebrantable de sus soldados, intentaban socavar su autoridad. Le exigieron que abandonara sus legiones y regresara a Roma como un ciudadano común. Esta era una trampa, una jugada para despojarlo de su influencia, posiblemente, su vida. César sabía que obedecer significaba su ruina. Tenía que tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. En el año 49 a.C., Julio César se encontró en una encrucijada, a orillas del pequeño río Rubicón, que marcaba la frontera entre su provincia y el territorio de Italia. Cruzar ese río con su ejército significaba una cosa: guerra civil. Era una declaración de desafío directo a la ley romana, una apuesta monumental.
Sus generales le aconsejaron prudencia, pero César, con ese fuego inextinguible en su interior, sabía que no había vuelta atrás. No podía permitirse ser débil. No podía permitirse perder. Con un peso colosal sobre sus hombros, César, según la historia, pronunció las famosas palabras, alea iacta est, la suerte está echada. Esa noche, desafiando a Roma, desafiando al Senado, desafiando las antiguas leyes, cruzó el Rubicón con su 13ª legión. Esta decisión, tomada en un momento de tensión indescriptible, simbolizaba una ruptura irreconciliable. Era una declaración de guerra contra la República, un camino hacia el poder absoluto que no conocía marcha atrás. La suerte estaba echada, y Roma nunca volvería a ser la misma. La marcha de César sobre Roma no fue una batalla campal desde el principio. Fue una demostración de fuerza tan abrumadora que muchos de sus oponentes, incluido Pompeyo, huyeron. Así comenzó una devastadora guerra civil que se extendió por todo el mundo romano. César persiguió a sus rivales sin descanso, desde Italia hasta Grecia, pasando por Egipto y el norte de África. Cada victoria lo acercaba más a su objetivo, ser el único poder en Roma. La guerra no fue fácil, pero la determinación de César era inquebrantable. Finalmente, tras años de conflicto y victorias decisivas, César emergió como el único y verdadero vencedor. El Senado, sin otra opción, lo nombró dictador, primero por 10 años, y luego, de forma vitalicia. Era el poder absoluto, concentrado en un solo hombre, algo impensable para la república que había existido por siglos. Roma, la cuna de la democracia republicana, ahora estaba bajo el yugo de un líder supremo. La gente se preguntaba, ¿era este el fin de todo lo que valoraban, o el comienzo de una nueva era? Como dictador, César no se quedó de brazos cruzados. Implementó una serie de reformas ambiciosas que buscaban modernizar y estabilizar Roma. Reformó el calendario, el que usamos hoy, creando el calendario juliano. Inició vastas obras públicas que dieron empleo a miles de personas, construyendo templos, foros y bibliotecas. También intentó racionalizar la administración provincial y distribuir tierras a sus veteranos, ganándose la lealtad de muchos. Sus reformas fueron en muchos aspectos beneficiosas, trayendo orden y progreso después de años de caos. Sin embargo, esta centralización de poder también generó un profundo temor y resentimiento entre la élite romana, especialmente en el Senado. Muchos veían en César no a un salvador, sino a un tirano, a un rey en ciernes que destruiría la república para siempre. Sus estatuas eran adornadas con diademas reales, un símbolo que encendía las alarmas de los republicanos más férreos. El recuerdo de los antiguos reyes de Roma, expulsados siglos atrás, pesaba como una losa. César, con todo su genio, parecía ignorar la creciente tormenta que se gestaba a su alrededor, convencido de que sus reformas eran para el bien de todos. Los senadores, que habían visto cómo César acumulaba títulos y honores, y que sentían que la república se les escurría de las manos, comenzaron a conspirar. No podían permitir que un solo hombre gobernara Roma de forma ilimitada. Veían la libertad de Roma amenazada por la ambición desmedida de un solo individuo. La percepción de que César quería ser rey era el catalizador perfecto para la traición. Para ellos, era una cuestión de principios, de salvar a Roma de la tiranía. La pregunta ya no era si actuarían, sino cuándo y cómo. La conspiración fue tejida en secreto, involucrando a senadores de alto rango, incluidos algunos que habían sido perdonados por César. Los líderes de la conspiración eran Bruto y Casio, hombres que se veían a sí mismos como los nuevos fundadores de la República, dispuestos a sacrificarlo todo. Eligieron una fecha simbólica, el 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo, para llevar a cabo su plan. César había sido advertido, se le había instado a desconfiar, pero su arrogancia, o quizás su destino, lo llevó al Senado ese fatídico día. Imagina la escena: César entra al Senado, confiado, rodeado de sus aliados. Los conspiradores se acercan, uno a uno, bajo el pretexto de súplicas y peticiones. De repente, una daga brilla. El primer golpe. Y luego, más, muchos más. César, sorprendido y herido, se da cuenta de la traición. La leyenda dice que al ver a Bruto entre sus atacantes, exclamó: ¿Tú también, Bruto? 23 puñaladas terminaron con la vida del hombre más poderoso de Roma. Su cuerpo cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival. La muerte de Julio César no trajo la libertad que los conspiradores esperaban.
Lejos de eso, desató un caos aún mayor, una nueva serie de guerras civiles que devastarían Roma durante años. El asesinato de César, lejos de detener la marcha hacia el imperio, la aceleró, llevando al ascenso de su heredero, Octavio, el futuro emperador Augusto. La ambición desmedida de César había sido el detonante de su ascenso y su caída, pero también, irónicamente, el catalizador de una nueva era para Roma. Julio César fue un hombre de contradicciones. Un genio militar que expandió las fronteras de Roma, un político astuto que manipuló a su antojo, un líder carismático que inspiró lealtad inquebrantable, pero también un ambicioso insaciable que rompió las reglas más sagradas de su propia república. Su vida es una lección dramática sobre el poder, la ambición y las consecuencias de jugar con los límites. Su trágico final a manos de sus propios compañeros no fue el punto y aparte de su historia, sino una coma. Su legado es imborrable, no solo en las páginas de los libros de historia, sino en la misma estructura del mundo occidental. Dejó una huella tan profunda que transformó Roma para siempre, sentando las bases del Imperio Romano, un imperio que duraría más de 1000 años. La historia de Julio César es el recordatorio de que, en la eterna danza entre el poder y la ambición, a menudo, el precio final es el más alto de todos. Si te ha fascinado la épica historia de Julio César, asegúrate de ver nuestro próximo vídeo sobre el ascenso del emperador Augusto, su heredero.